Buena semana para todos. Que estén todos muy bien. Besat Hashem. Estamos nuevamente en esta clase. Vamos en la tercera clase de Noah, viviendo como Noágida y aprendiendo cómo los, un no judío puede ser también una persona justa en el mundo y vivir con las leyes que Hakadosh Baruj Hu les dio de la Torá a los no judíos. Vamos, antes de iniciar, hoy es 15 de Tebet, 15 de Tebet, 5783. 8 de enero 2023. Besat Hashem, Besat Nishma. Ya vamos a empezar, pero antes de eso vamos a ir de 100, que lo hace mi querido Silvi. Adelante, mi querido. Salmo de gracias. Que aclame el Eterno toda la tierra, sirvan al Eterno con alegría, vengan hacia su presencia con canciones, sepan que el Eterno es Dios. Él nos hizo y nosotros somos su pueblo, el rebaño que él pastorea. Entren por sus portones con gratitud, a sus cortes con alabanzas, lóenlo y bendigan su nombre, pues el Eterno es bueno y su bondad es para siempre, y de generación en generación es su fidelidad. Muy bien, canto y todo, ¿eh? Mismo le soy, dos jubilados y no, hoy cool jugadores, y de Hashem, Besinjo. Voy le funo, virno no, de iki adoinoi. Y Elohim, que uso en el anacme, amoy, soy marisoy, voy, lloro, besoy, do hasero, so, biskilo. Oye, lo porque yo moy, quitoy, adoinoi, lo don hato, beturbo, emino soy. Besiat Ismaya, Besat Hashem, con el favor del cielo, empezamos nuestra clase el día de hoy. Vamos a hablar sobre conociendo a Dios, conociendo a Hakadosh Baruj Hu. Estamos estudiando de El Camino del Gentil Justo y otros apuntes aparte también para poder entender cada día lo que es la vida de una persona no ágida. Primero, es el fundamento y fundamento de todo tipo de fe y análisis filosófico o toda doctrina, el conocer que hay una existencia primera, sin un principio, y que Él creó toda la existencia. De hecho, está en los 13 principios de fe del Rambam. Él es la causa que trajo la existencia todo en la creación a partir de la nada. Y todo lo que se encuentra en los cielos y en la tierra existe solamente por la verdad de su existencia. Este es un pilar muy importante para toda persona que quiera vivir una vida como debe ser en la tierra y con espiritualidad. O sea, primando la espiritualidad sobre la materialidad y haciendo de esa dualidad un todo preparado para servir a Hakadosh Baruj Hu y ir por el camino correcto en esta vida. Ahora, parece sencillo, ¿no? No, reconocer a Hakadosh Baruj Hu, a Dios, al Creador, al Eterno. Parece sencillo, pero no es así. Mucha gente se queda únicamente en el yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero su vida es completamente aparte. Parece que el alma es de Dios, pero el cuerpo es de la persona. Y eso es una incoherencia. Les con una analogía. Cuando alguien trabaja en una empresa, cuando conoce quién es el patrón, conoce las reglas, entonces va a mantener una vida orientada en lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque conoce el patrón. Como lo conoce, le puede temer. No que le tenga miedo, le puede respetar, le puede temer, le puede rendir respeto a través de su conducta. ¿Por qué? Porque no simplemente decir, yo creo en mi patrón, yo creo en la empresa, yo trabajo aquí, pero nunca hace nada, nunca llega a la empresa. No conoce, ¿por qué? Porque no conoce quién es el patrón. Pero cuando conoce el patrón y conoce las reglas, su comportamiento va a estar regulado de acuerdo al lugar. Entonces, ¿qué significa? Que reconocer que Hakadosh Baruj Hu es quien hace todo y me ve todo el tiempo. ¿De dónde podré yo escaparme? Dice Rey David de Hakadosh Baruj Hu. Si voy para el cielo, ahí está él. Si voy para abajo, ahí está él. En toda parte, ¿dónde me puedo esconder? No, él me puede esconder de él. Entonces, si comienzo a interiorizar este pensamiento en mi vida, entonces adquiero algo que se llama conciencia. Conciencia de Hakadosh Baruj Hu. Entonces, eso ayudará a regular mi comportamiento. Se hizo un experimento con niños donde se les dijo, se les puso unos chocolates y se les dijo que no debían cogerlos. ¿Por qué? Porque había alguien que los estaba viendo. En el cuarto no había nadie, pero le dijeron, los estamos viendo. Y entonces los niños tenían cierto temor a coger los chocolates. Alguno más osado intentaba cogerlo y hacía así, y de repente la tentación era fuerte.
porque había una tentación frente a ellos, pero al mismo tiempo le habían metido una conciencia, los estamos viendo. Se hizo el mismo experimento con otros niños que no se les dijo esa parte. Acá hay unos chocolates, no los cojan, por favor, no más, y los dejaron solo. ¿Qué hacían los niños? No lo pensaron tanto y ¡pum! Se los escondían, se los escondían. Y llegaron, como habían bastantes, para poder que no se notara que habían sacado algunos. Le preguntaron, ¿cogieron algunos? No, no cogimos ningunos. O sea que se comprobó que la falta de conciencia, cuando se tiene una conciencia de que alguien me ve, está por encima de mí, ese temor y reverencia ayuda a regular la conducta. Pero cuando no hay eso, entonces la persona puede inclusive llegar al descaro de mentir. ¿Por qué? Porque piensa que no lo están viendo. Y entonces si no me ven, soy libre para hacer lo que sea. Pero cuando tengo conciencia que el Creador me ve en todas mis andanzas, en todos mis caminos, en todas mis conductas, sean positivas o no sean positivas, sean correctas o no correctas, el Creador está viendo. Y como dice la Mishnah, dicen los sabios, recuerda que hay un ojo que todo lo ve, hay una mano que todo lo escribe, y hay un cuaderno, un libro en el que todo se apunta. Y sobre todo ello, nos van a pedir cuentas. Y si todas las creaciones cesaran de existir, Él solo todavía existiría, semejante a algo así por el estilo. De repente, ¡pah! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? No me ven, pero ahí sigo. ¿Qué pasó? Apagaron la luz simplemente, apagaron la cámara. Volvemos, ahí estoy otra vez. Similarmente pasa. Si todo se apaga, todo deja de verse, pero Hakadosh Baruj Hu sigue ahí. Nosotros somos así. Vivimos y existimos solo porque Hakadosh Baruj Hu tiene el bombillo prendido de la creación. El día que apague todo, todo deja de existir, pero Dios no deja de existir. Porque Dios no es luz, es la fuente de la luz. Él es el eterno, el creador, algo que nuestra mente no puede imaginar. Los sabios dicen que Dios sostiene el mundo en una mano. Ahora, bonito eso, ¿no es cierto? Suena hasta poético. Oh, qué lindo, Dios sostiene el mundo en una mano. Pero si interiorizamos este pensamiento, podemos decirnos lo siguiente. Dios sostiene el mundo en una mano. ¿Cómo puedo yo ser tan osado y rebelarme contra el Creador? ¿Cómo puede ser yo tan osado y no vivir a lo que Dios me dijo? ¿Acaso la ley de Dios es para unos y para mí no? ¿Solo para los judíos? ¿O solo para el vecino y para él y para mí no? ¿Cómo puedo ser tan osado si comprendo que Dios sostiene el mundo en una mano? ¿Cómo puedo yo vivir una vida donde sé que el dueño del mundo tarde que temprano me va a pedir cuenta? ¿Pudo más el chocolate tentarme más que mi conciencia, más que mi sentido de responsabilidad sobre mi alma, sobre mi cuerpo, sobre todo lo que Hakadosh Baruj Hu me ha dado? Esa es la diferencia. Ahora, el bendito sea no necesita de ninguna de las creaciones, ni de todo su conjunto. Y su verdad no es como la verdad de ninguna de ellas. La existencia de ellas es relativa. Hoy está, mañana no está. Porque no es imperativa, sino que depende de su existencia, como dijimos ahora. El universo se sostiene porque la presencia de Hakadosh Baruj Hu abarca todo el universo. Este personaje y todos los que me ven y los que escuchan, vivimos solo porque Dios nos permite vivir. A veces caminamos con buena salud y con fuerza y nos sentimos poderosos, nos sentimos con energía y todo y caminamos con paso firme. Pero si Dios retirara un momento su bondad de esa persona, caería al piso, se acabó. No vive más. Por eso cuando habla que, oh, el hombre más poderoso del mundo, nadie es poderoso. Nadie es poderoso, sino porque Hakadosh Baruj Hu lo permite. Ese hombre tan poderoso como dice la Gemara, que el hombre que destruyó Jerusalén es emperador. Y cuando llega a Roma y se enorgulleció de lo que hizo, le entró un mosquito y terminó matando. Un mosquito, un hombre de guerra, un hombre de legiones, de dirigir ejércitos. Un mosquito lo mató. Lo enfermó la cabeza y comenzó y le taladraba y vivió tanto sufrimiento hasta que murió.
Pero la existencia primera es incausada, su existencia es absoluta. De hecho, el aire que respiramos es de Hakadosh Baruj Hu. Nomás miremos algo tan maravilloso. Todos los días vemos milagros. Todos los días vemos milagros. Yo todos los días los veo. Vamos al baño y hay un milagro ahí. ¿Cómo funcionamos? ¿Se han puesto a pensar si alguien va al baño y no puede? ¿Qué pasaría? No nos sostenemos por nosotros mismos. Es Hakadosh Baruj Hu. Ah, lo que comemos todos los días. ¿Por qué? Es porque voy y trabajo. ¿Quién nos da la fuerza para poder ir y trabajar? Si una persona se enferma, los que han experimentado dolencias en algún momento, incluyéndome a mí, uno dice, no, me voy a parar, me voy a parar. No puede. Si el cielo no autoriza a pararte, no te paras. Es algo tremendo, todos los días. Con todo y con todo, ¿cómo podemos ser tan osados y rebelarnos contra el Creador? ¿Cómo puede ser tan osado decir que Dios no existe? ¿Cómo ser tan osado una persona y decir que este mundo se dirige solo? O tiene que tener mucha estupidez en la cabeza, o muy ciego que no se da cuenta que el mundo no funciona solo. Existe el artista que lo está direccionando, el dueño, el rey, el gobernador, el dueño del mundo que lo diseñó perfectamente y lo dirige conforme a su voluntad. Todo lo que pasa, dicen los sabios, ni una hoja se mueve sin que Dios lo autorice y lo haga y lo permita. Que no entendamos el proceder de Dios es otra cosa. No lo entendamos. Como el niño que no entiende el proceder de los adultos. No lo entiende, pero igual papá y mamá está ahí, pero no lo entiende. Dice el profeta, el Señor Dios es verdad, dice Jeremías 10:10. Solo Él es real y no hay otra realidad comparable a su realidad. Y Él dice en la Torá, Él es Dios y no hay otro fuera de Él, dice Devarim 4:35. Y todos estos comentarios están en el Mishneh Torah que trae el Rambam. Esta existencia es del creador del universo, el creador de la tierra. Él dirige absolutamente todo. Todo el universo se dirige por la voluntad de Hakadosh Baruj Hu, con un poder que no tiene límite ni fin. Un poder interrumpido. Así que el planeta siempre gira. Es imposible que algo gire sin una fuerza. Lo dijeron en la época de Albert Einstein, las mentes brillantes de la época. Se reunían para reconocer que no existe Dios en el mundo. Dijo Albert Einstein, ¿cómo pueden las mentes tan ilustres reunirse para semejante tontería? ¿Acaso cree que Dios juega a los dados? El mundo no puede quedarse en él. Me dijo una vez un científico, de los pocos coherentes que a veces uno escucha. Me dijo, cuando yo estoy ahí en mi laboratorio, en el microscopio, lo único que puedo ver, me dijo Duby, lo único que puedo ver es la grandeza del Creador. ¿Cómo Dios hace? Y me hablaba de los átomos y todo esto. ¿Cómo? No tienen nada. ¿Cómo Dios los hace funcionar? Solo puedo ver a Dios, ¿no? Eso es verdad. Eso es verdad. Hoy en día dijo uno de los físicos modernos y muy oriental, me asombra cada vez que la ciencia descubrimos más, lo único que nos hacemos es acercarnos a la sagrada, al Zohar, y a lo que dicen los escritos sagrados del pueblo de Israel. Cada vez que la ciencia avanza, lo único que hace es acercarse más de lo que ya los sabios expresaron que está en la Torah. El Jobot Halevavot trae unas explicaciones profundas de aquellos que dicen que no creen. Impresionante cómo refuta de una manera profunda la existencia de Dios en este mundo. Maravilloso para aquel que necesita esa clase de reputación. Dicen los sabios que la torre de Babel, ¿cuál fue el pecado de la torre de Babel? Construir una torre, llegar hasta el cielo. Dice que todos ellos eran científicos brillantes.
¿Y para qué usaron la ciencia? Para decir Dios no existe. ¿Por qué? ¿Porque realmente Dios no existe? No. ¿De dónde surge que la gente quiera decir que Dios no existe? Porque saben que si eliminan la creencia, no a Dios, es una tontería que el ser humano quiera, eh, piense que porque diga que Dios no existe, Dios deja de existir. Es como si el niño dijera que no ama a su papá deja de existir. Pero ¿por qué quieren insistir en que Dios no existe? En el fondo hay un problema más de deseo. Para justificar que si la gente cree que Dios no existe, entonces así como los niños que no tenían conciencia que lo estaban viendo, puedo hacer lo que a mí se me antoja. Puedo darle rienda suelta a mi deseo, a las concupiscencias, a las relaciones inmorales, a toda clase de ideas de satisfacciones placenteras. En el fondo, esa es la tontería científica de que Dios no existe. Si a usted se le ocurriera pensar que hay otra deidad fuera de él, Albert Shulam, considere que esto es un rechazo a la mismísima fuente de la cual todo depende. De ahí viene la idolatría. Por eso la idolatría no es más que egoísmo. Dios es uno. Él no es dos o más de dos. No existe ello. Es una existencia individual, sea tan única como su existencia. Por eso dice el Shema, Shema Israel, Hashem lo que es Hashem Echad. Escucha Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno y único. En este mundo no existe nada más. Todo proviene y depende de Hakadosh Baruj Hu, inclusive el mal. Él no está dividido en partes o secciones como lo está un cuerpo, sino que él es una completitud y una unicidad, no una unidad, una unicidad que no tiene par en el universo. Nosotros somos una unidad, pero Dios es una unicidad. Si hubiera muchos dioses, ellos por fuerza tendrían cuerpos, porque no hay manera de diferenciar un ser de otro excepto por diferencias corpóreas o materiales. Y si el creador tuviera un cuerpo o cualquier forma material, él tendría tanto límite como fin. Nosotros somos limitados porque tenemos un cuerpo. Entonces vienen preguntas y preguntas. Nuestros sabios nos lo explican, pero es una clase más de mayor nivel, la cual no vamos a tratar. Entonces su poder tendría límite y fin, porque no es posible que exista un cuerpo sin extremos. Y todo lo que le pertenece a un cuerpo también tiene extremos. Pero es debido a nuestro Dios, bendito sea su nombre, cuyo poder es ilimitado e ininterrumpido, que el planeta gira continuamente. Y puesto que él no tiene cuerpo, no hay accidentes u ocurrencias del cuerpo que le acontezcan y que pudieran dividirlo o separarlo. Por lo tanto, es imposible que él sea otra cosa, sino una unicidad, un uno y único. Ahora, si una persona llegara a considerar la existencia de dos deidades, Shalom, igualmente no creadas, ¿hay acaso otra forma de distinguir una de la otra que no sea por ocupar diferentes lugares al mismo tiempo o al mismo lugar o diferentes tiempos? Si una persona dijera que estas deidades ocupan diferentes lugares al mismo tiempo o al mismo lugar, a tiempos distintos, estas deidades ciertamente no serían ilimitadas. Caso contrario, emergería el concepto de dos infinitos, que es por definición imposible. El infinito es uno, todo incluyente y supremamente indivisible en aspectos extremos y formas. Está escrito en la Toira y en los profetas que Él es único santo, bendito sea, no tiene cuerpo, porque Hakadosh Baruj Hu es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, dice Devarim 4:39. Pues los que estuvieron en la clase anterior podemos empezar a comprender de dónde vienen entonces las ideas de que existen dos, tres, cuatro, cinco. Viene de lo que vimos de la historia, cómo surge la humanidad y cómo empieza esa rebeldía a crearse dioses mentales, imaginativos, para poder en el fondo justificar su mala conducta y sus deseos. Todo viene de ahí, realmente. Realmente viene de ahí, nada. Es el mismo principio que se utiliza en la inmoralidad, es el mismo principio que se utiliza en la idolatría, es el mismo principio que se utiliza en la rebeldía, en la
en la no buena conducta, etc. Es el mismo principio. Hacia Dios, hacia las personas también. Pues un ente corpóreo no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Si no está escrito porque no vieron forma, dice Devarim 15. Y también está escrito, ¿y quién es comparable o igual a mí? Yeshayahu, Isaías 40:25. Si él tuviera un cuerpo, sería comparable a otros cuerpos. Así lo trae el Mishneh Torah. Si es así, ¿por qué se lee en la Torá y bajo sus pies la mano de Dios? Dice Shemot en Éxodo 9:3, 24:10. Los ojos del Señor, Bereshit 38:7, oído del Señor, Bamidbar 11:1. Y muchos otros ejemplos como estos. Ahora, ¿por qué se habla de esa manera? Y aquí es donde viene la confusión de las personas. Por eso una persona no puede estudiar la Torá. Un noagia tiene que un yehudí temeroso de Dios se le explique de acuerdo a nuestra tradición, lo que se enseña a través de nuestros sabios. Entonces, ¿por qué? Dice los ojos de Dios, los pies, las manos. Moshe Rabbeinu dice, déjame ver tu espalda, dicen de Barín. Y todo esto, ¿por qué? Dicen nuestros sabios, porque Hakadosh Baruj Hu enseña a nosotros, así como nosotros enseñamos a un niño. El ser humano tiende a materializar todo. Por lo tanto, para entenderlo, Dios nos habla en el lenguaje que nosotros vivimos y podemos comprender. Entonces, sí, la mano de Dios representa otra cosa muy grande, pero para que yo pueda entenderlo, me da la figura de una mano para, ahora entiendo que es una mano. Si alguien nunca ha visto un animal, nunca ha visto, por ejemplo, que alguien quiera decir es que esa persona tiene mucha furia, pero no sé cómo es. ¿Has visto un león cuando su furia? Sí, ahora lo entiendo. Una manera pedagógica de poder enseñar. No porque Dios tenga manos, tenga esto, tenga lo otro. Ahora, ¿qué fue entonces lo que Moshe Rabbeinu pidió cuando dijo, por favor, muéstrame tu gloria en Shemot 33:18, Éxodo? Dice, Moshe Rabbeinu deseaba con Moisés, ¿no? Deseaba conocer la realidad de la existencia del único santo bendito sea, al punto que él la reconocería en su corazón, así como cuando uno conoce a una persona cuya forma está grabada en su corazón y quien reconoce como distinta de otras personas. Entonces, efectivamente, Moshe Rabbeinu añoraba conocer al único santo bendito sea. Hay gente que parece así de entradita, parece como no tan dulce, pero el que lo conoce dice, no, él es sencillo, es muy dulce, eso es lo que tiene formas externas, pero yo le conozco cómo es. Pero la gente que no le conoce podría confundirse, inclusive tener un concepto equivocado. Por eso cuando la gente lee la Torá, pero no tiene un corazón temeroso de Dios, tiende a confundir. ¿Por qué? Porque tienden a experimentar una interpretación de acuerdo a la realidad que ellos experimentan. ¿Cuál es la relación que han tenido con papá, con mamá? La niñez que han tenido. De esa manera interpretan la Torá. O sea, la interpretan desde un mundo completamente destruido. No de la espiritualidad, sino de la materialidad. Porque las emociones, escuchemos esto, las emociones se sientan, anclan en el cuerpo, en el cuerpo. Es algo tremendo para poder comprender la psicología de una persona. Todas las emociones se anclan en el cuerpo de la persona, pero las sensaciones y sentimientos vienen del alma, pero las emociones se anclan en el cuerpo. De ahí que la conducta sea tan, a veces, incorregible para algunas personas. La espiritualidad está en el alma y se tiene que anclar en el cuerpo. Por eso mucha gente puede llegar a decir, yo creo en Dios, pero su cuerpo parece que es de él y el alma es de Dios. ¿Por qué? Porque su espiritual no está anclada en el cuerpo, solo en su idea del alma, nada más. Por eso uno puede ver gente que habla, yo creo en Dios, pero no toma decisiones. ¿Por qué no toma decisiones? Porque su cuerpo está muy toxificado con emociones no correctas, que no ha sanado, que no ha corregido, que no ha superado en la vida.
Y aunque la persona tiene una fe por allá un poco embolatadita, en el fondo es una persona buena. Pero ¿qué pasa? Está encarcelada dentro de su propio cuerpo, la cual tiene muchos asuntos que no le dejan prosperar espiritualmente. ¿Por qué? Porque su cuerpo, cada herida emocional, cada asunto que no superó en su niñez, en su juventud, en su adolescencia, en su juventud, en su primera adultez, cuando no la superó, todo eso se fue marcando en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo. Y ahora la persona dice, yo quiero ir a Dios, quiero ir a Dios, quiero conocer a Dios, quiero tener una vida no religiosa. La religión es buena. La religión es algo simplemente una falsedad añadida. No hablamos de religiones. Hablamos de una fe donde puedo vivir, puedo expresarme. La persona no lo puede hacer porque está encarcelada en su propio cuerpo, que está formateado a conductas incorrectas, tal vez desde su niñez. Ahora, Moshe Rabbeinu quería ver la realidad de Hakadosh Baruj Hu y la implantó en su vida, en su naturaleza. Eso tenemos que hacer nosotros, ¿no? Para poder experimentar una espiritualidad. Pero tenemos que quitarnos toda idea de idolatría. Ahora, los sabios nos traen una novedad de la idolatría. No solo es decir que hay dos o tres en el mundo. Eso es a nivel conceptual. Pero la idolatría también es la ira. Las no buenas actitudes. ¿Qué dijimos? ¿Qué acabamos de decir? Que las emociones se marcan en el cuerpo. ¿Qué significa esto? La ira controla la conducta de la persona. La ira, el egoísmo, la arrogancia, el orgullo, la prepotencia, la soberbia. Saber qué es lo bueno y no hacerlo es una actitud de arrogancia. Hasta que la persona no elimine esa arrogancia de su cuerpo, esa ira, la cual es la madre de la arrogancia, y la arrogancia y la ira son tremendas. La arrogancia es la madre, igual la ira. Son emociones bastante fuertes que están en el cuerpo y dirigen la conducta de la persona. Hasta que no la elimine de sí mismo, entonces no puede decir de verdad, Dios es un y único. No solo en el universo, en el mundo, sino en mi vida. Mucha gente dice, sí, yo creo en Dios. Está bien, Dios es un y único. Hasta ahí llega. Está bien, está bien. Pero en mi vida mando yo. En mi cuerpo mando yo. Y no sin decir en otra cosa, ¿no? Es algo tremendo. Tomar conciencia ayuda a todo eso. Si una persona quiere vivir como noágida, tiene que eliminar la idolatría de su vida. La idolatría no es solo creencias en dioses y fantasía de estancia. Es también en su propia vida. En su propia vida. Ahora, hay muchos pasajes en la Torá, entonces, que dice, y Dios se sienta y ríe y sonríe, el brazo de Dios, la mano de Dios. Todas estas son formas figuradas de hablar, ¿no? Para que nosotros podamos entender el principio de la soberanía, la grandeza y de la unicidad de Hakadosh Baruj Hu, del Dios Todopoderoso, bendito sea su nombre. Ahora, uno debe esforzarse por amar y temer a Dios. Amar y temer a Dios. Uno debe esforzarse en ello. Si una persona no se esfuerza en amar a Hakadosh Baruj Hu y en temerle no es miedo. Uy, tengo miedo, me va a hacer, me va a disparar, me va a matar. No esas cosas. Temor es reverencia a Hakadosh Baruj Hu. Quien es exaltado, como dice, tú amarás al Señor tu Dios. Devarim 6:5. Tú lo amarás. Y tú temerás al Señor tu Dios. Devarim 6:13. ¿Cuál es la manera de amarlo y temerlo? Cuando un hombre medita profundamente acerca de sus maravillosas y variadas obras y creaciones, comprenderá que la sabiduría de Dios no tiene igual. Es infinita e inmediatamente amará y alabará y glorificará y deseará fuertemente conocerlo. Cuando uno decide, aquí viene otro problemita. ¿Por qué mucha gente no puede amar? Por el concepto que tiene del amor. Un concepto emocional, un concepto corpóreo. ¿Cuántas mujeres se sienten amadas? Si usan su cuerpo, se sienten amadas. Confunden amor con deseo. El hombre, si no usan su cuerpo o no usa su cuerpo o no le facilitan el cuerpo de otro para que se regocije, entonces piensa que no está amando. Por eso, si me ama, demuéstramelo. Una manera egoísta, corpórea, emocional. Las emociones se manifiestan en el cuerpo. Y como la emoción está en el cuerpo necesita ser saciado.
Es un error de concepto de amor. La persona que está viendo es un egoísmo, una arrogancia, por causa de una necesidad emocional que se causó hace mucho rato atrás. Pero no lo ha captado. Entonces, cuando viene con esa conceptualización, ahora a querer conocer a Dios, yo quiero amarlo. ¿Cómo lo amo? Pero con Dios no puedo experimentar una situación física. Entonces la persona nunca llega a amarlo, porque pensó que eso era amor. Y resulta que el amor tiene que ver con una decisión racional. Así como cuando nos levantamos a ir al trabajo. Una persona no tiene una experiencia emocional para ir al trabajo, tiene una decisión de levantarse e irse por encima de lo que sienta. Cuando la persona decide amar a Dios, entonces eso le va a generar que quiera conocerlo. Que quiera conocer. ¿Quién decidió estudiar una carrera profesional? Era consciente de todos los trabajos, trasnochas que tenía que hacer, todas las sensaciones que iba a tener de cansancio, hasta de estrés. Si fuera por eso, no, nadie estudiaría. La gente decide algo sabiendo que eso va a pasar, pero por encima de eso, como hay una decisión, las emociones se controlan. Así es en la vida espiritual. Por eso, cuando empiezo tomo la decisión y quiero conocerlo, empiezo a temer. O sea, tener reverencia. Porque ahora comprendo bien. Nace dentro de nosotros una actitud de agradecimiento. Ahora comprendo cuánta bondad de Dios para conmigo. Ahora comprendo todo. Entonces empiezo a ser agradecido, empiezo a temerle, a reverenciarle. Porque ahora reconozco, agradecimiento es reconocer lo que haces por mí, para mí. Que el mundo lo hiciste para mí. El mundo a pedazos que tengo yo es el que yo he construido. Pero tú nunca has querido eso para mí. Tú has querido algo bueno, pero yo, por mi cabeza pequeña, no he podido entenderlo por mi egoísmo. ¿Por qué? Porque tuve juspá, tuve la osadía de rebelarme contra ti, de hacer mi vida a mi manera. Y a pesar de que me he golpeado, todavía no reconozco. Necesito golpear un poquito más. O simplemente necesito escuchar y saber que eso no es cuestión de que algún día Dios lo permitirá. Algún día yo lo decidiré y entonces acá lo va a hacer. Porque uno tiene que decidir en la vida. Hay gente que dice, algún día que sienta, lo voy a hacer. No, amigo, nunca sentirás. Diga una persona que come grasas y toda clase de alimentos dañinos, si va a sentir algún día dejarlo, nunca lo va a sentir. Cada vez que se mete el chicharrón de la grasa en la boca, va a sentir placer. Nunca va a sentir dejar de comer. ¿Cuándo va a sentir el día que está en la UCI a punto de morir? Le dicen, mijo, si no cierra la boca va a morir. Ese día siente que tiene que dejarlo. ¿Por qué? Porque la vida se le volvió urgente, peligrosa, porque hay una amenaza que le genera otra sensación más grande que comer. No podemos hacer que la vida se vuelva de esa manera. Cuando una persona comprende que debe valorar su hogar, el día que está a punto de perderlo. Cuando una persona comprende que debe valorar a sus hijos, el día que está a punto de perderlo. Cuando una mujer empieza a valorar su cuerpo, el día que se da cuenta que lo está perdiendo. No podemos dejar que la vida se convierta en eso. Así es con Dios. Cuando yo sienta lo haré. No, amigo, tú que me estás escuchando, nunca lo vas a sentir. Tienes que tomar una decisión. Así como entraste a tu trabajo, a tu universidad, a tu carrera, nunca sentiste, quisiste, decidiste acá. Uy, sí, rico ser médico. Espérate cuando te trasnoches, leas libros, cansancio, regaños, de aquí a allá. ¿Eso qué se siente? Se siente salir corriendo. La persona sigue y persevera. ¿Por qué? Porque todo es razonable. Y sabe y comprende que debe pasar por ahí. Y esas emociones las tiene que controlar en el camino. Así es con Jacob. Decido conocerlo, decido tomar la decisión y entonces empiezo a comprender, empiezo a reconocer, empiezo a ver, se me empieza a quitar aquí. Pero tengo que lanzarme al lago, lanzarme al mar y confiar en que Dios lo va a abrir y empezar a caminar. Esa es la gran diferencia. Y sabrás hoy y considerarás en tu corazón que solo el Eterno es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro, dice Devarim 4:39. Y este pasaje es maravilloso. ¿Por qué? Y sabrás hoy entendimiento, conocer hoy y consideras en tu corazón.
ahora sí lo siento. Primero sé, tomo la decisión y después voy a crear esa emoción de gratitud. Pero la gente quiere empezar al revés. Lo quiero sentir. ¿Qué siente? Nada. ¿Sabe por qué las doctrinas falsas son tan pegajosas? Porque la gente le hacen sentir. Llega a un lugar donde hay todo un show musical. ¡Wow! Que la gente siente, uy, me siento bien. Claro, cambiamos la discoteca por acá, pero igual me siento bien. La muchacha, bienvenido. Me siento bien, claro. Cambiamos el asunto. La chica que le coquetea en la discoteca o en el parque por otra cosa, pero es lo mismo. Me siento bien. Pura ignorancia. Pero ahora tiene la etiqueta de Dios. Me siento bien, pero su vida sigue siendo un desastre. Todas las falsas creencias nunca van a exigir cambios en la vida de la persona. Nunca. Estudielas. Mírelas en documentales. Todas las creencias falsas nunca exigen responsabilidad. Así como los matrimonios y las relaciones inmaduras e irresponsables nunca exigen responsabilidad. Pero es el muchacho que dice, ah, no, mi novia la quiero mucho. ¿Por qué? Porque no me exige nada. No me exige nada. Esas relaciones, esa clase de muchachos son buenos hasta que se le exige algo. En el mundo estamos para asumir responsabilidad. Por eso la gente busca la idolatría y busca las creencias falsas. ¿Por qué? Porque yo quiero ignorar a Dios para poder hacer mi deseo, mi voluntad, hacer lo que yo quiera, comportarme como yo quiera, convertirme en lo que quiera, en mi fantasía. Lo que pasa es que en las relaciones de hoy, ¿por qué a los jóvenes no les gusta el compromiso? ¿Por qué el hombre que está casado y todavía tiene una mente muy tonta? ¿Por qué quiere eliminar toda clase de creencias? Porque mientras eso puede justificar su mala conducta. Y Dios hizo un mundo de orden. Quiero conocer a Dios, tengo que tomar la decisión. Si no, igual, si la persona no hace eso, igual le van a reclamar la vida que tiene. Igual va a tener que presentarse delante de Dios. Ignórelo o no lo ignore. Por mucho que la persona diga, el rey no existe, algún día irá al palacio y dice, estaba el rey ahí. Por mucho que una persona ignore, diga, ¿sabe qué? Para mí, el semáforo no existe. Hagan ese ensayo. Para mí el semáforo no existe. Ahí dice rojo, amarillo, pero para mí no existe. Para mí, lo voy a ignorar. Por mucho que lo ignore, la ley le va a caer. Por mucho que lo ignore, tarde que temprano, se pasará en rojo y otra persona lo atropellará. Tarde que temprano. ¿Y qué va a decir la persona cuando le saquen el partido o tenga un problema fuerte? Disculpa, señor, es que para mí mis creencias no existe el semáforo. No importa, la ley te va a caer. Así pasa conmigo. Querer ignorar al Creador, querer ignorar que me dio una vida para que yo la disfrute en todas las áreas. Y hacer lo mismo, pero ahora con entendimiento, con principios, saber que lo estoy haciendo. Como aquel muchacho que de repente hay un hombre que dice, tengo una bolsa, y aquí tengo 1.000.000 de pesos. Voy a dársela a ese muchacho, se ve que es bueno. Con eso le ayudo para que trabaje y salga adelante. Y el muchacho del otro está allá, pero está viendo al hombre con la bolsa, pero él está pensando cómo se la roba. Y de repente se acerca el hombre y el muchacho también, wow, la cosa está saliendo fácil. La fe del ladrón, ¿no? Dios me está ayudando a robar. De repente el muchacho se manda el zarpazo y ¡pua! Se la quita la bolsa y sale corriendo. ¿Qué diríamos tú y yo que sabemos la historia? Un muchacho tan tonto. Igual la iba a tener. Igual se la iban a dar, pero decidió hacerlo de manera incorrecta. Y ahora lo que antes podría ser un, una bendición, un sejuro, un privilegio, un mérito, ahora se convierte en ladrón, se convierte en un problema para él. Así es la vida espiritual. Todo lo que la persona hace, Dios lo ha dispuesto para que lo disfrutemos, pero en el orden correcto. Pero a veces nos comportamos como ladrones. Queremos entonces tomar lo mismo y ahora lo que antes podía tener legalmente, ahora se convierte en algo que se llama pecado o interrupción o cortocircuito en la vida. No podemos vivir de esa manera. Todo porque la gente ignora que Dios existe y gobierna el mundo. Ahora, sabrás hoy aquí
y después entonces lo hará sacar. No al contrario. Primero tomo la decisión y después entonces nace el sentimiento de agradecimiento en mi vida. En el principio, cuando Dios dijo, haya un firmamento en el medio de las aguas, Bereshit 1:5, la palabra y letra de su habla bendita, siendo eternas como Él es eterno, permanecen perpetuamente en el firmamento de los cielos como la fuerza de vida, fuerza activamente en la creación, en caso de que Dios se retractara de sus palabras, o si quitara la letra aún por un instante, los cielos inmediatamente dejarían de existir. Pero Dios le dijo al cielo te mantendrás allá, las aguas de abajo se mantendrán acá. Le puso límite y así se mantiene el mundo. Cuando hay un desorden, cuando el ser humano lo hace, no cuando, y es merecedor de la consecuencia de ese desorden. Entonces, a través de las 10 órdenes que Hakadosh Baruj Hu dio, que Dios creó el mundo, si las palabras de Dios retornaran a su fuente, la creación dejaría de existir. Quien medita sobre el paso del tiempo puede empezar a entender que la creación del mundo de ninguna manera añade algo a su completitud y perfección. Estaba solo, era uno y era único antes de crear el mundo y permanecer sin cambio. Solo miremos la vida salvaje. El ser humano no mete la mano y todo funciona bien. O han visto que se han acabado las cebras, se han acabado los ñoes, se han acabado los búfalos, los toros. Ah, ¿por qué se han acabado cuando el ser humano mete la mano? Entonces viene la extensión de los animales. ¿Acaso el animal es más inteligente que el ser humano? Les pregunto, ¿han visto un animal que ahora decide ya hacer otra cosa? Que el león de repente decide ser gallina. O que el león decide de repente ser cabra. ¿Han visto eso? No. ¿Quién le enseñó al león a cazar? ¿Quién le enseñó al león a ser responsable de criar a sus cachorros? ¿Quién le enseñó eso? ¿O es que los animales son más inteligentes que nosotros? Háganse la pregunta, ¿quién dirige eso? La creación es perfecta. Hakadosh Baruj Hu está en la creación y es perfecta. El ser humano es el único que tenemos libre albedrío y esa es nuestra mayor bendición. O desafortunadamente es el peor error del ser humano, porque con ello lo puedo utilizar para hacer lo que Dios dijo o hacer lo que se le antoje hacer. Y ese es el gran error del ser humano. Ahora, cuando una persona de carne y hueso habla, las palabras que fluyen de su boca se ven como si dejaran al emisor para constituirse en entes autónomos, y esta es una facultad que Dios nos dio a hablar, que no se la dio a los animales. De hecho, cuando uno necesita referir una idea, habla de Dios. Uno debe proceder literalmente, sino metafóricamente. De hecho, también hablamos así para enseñarle al que menos sabe. Usamos la metáfora para poder darle a entender algo. Es que este trabajo está tan pesado que es como una carga, un yugo. Y entonces hablamos metafóricamente para referirnos a algo. De hecho, es una costumbre muy castellana hablar de esa manera. Por eso también se refiere a Dios en formas a veces metafóricas para que solo nosotros entendamos, pero no porque Dios sea limitado ni sea como nosotros. Estas 10 declaraciones por las que el mundo fue creado son llamadas el habla de Dios, porque a través de ellas Él manifestó un estado de revelación a partir del estado de ocultamiento. Y Hakadosh Baruj Hu dijo, hágase esto, hágase lo otro, hágase lo otro. Simplemente Dios habló e hizo el mundo para traer a la revelación lo que estaba oculto en el mundo espiritual. Por eso el pasaje de hagamos al hombre es un pasaje que trastorna mente. No se puede entender. ¿Cómo así que Dios dice hagamos? ¿Con quién está hablando Dios? Es un pasaje que trastorna mente. Para los que no la están de afuera, nuestro pueblo judío nunca se ha trastornado, sabe lo que significa ese pasaje. Pero está así llamada, habla, está vinculada a él en completa unidad. La diferencia es aparente y se presenta desde la perspectiva de los seres creados que reciben la fuerza de la vida de él. Aquí los seres creados son capaces de recibir el divino sustento de vida sin perder sus identidades. Solo el ser humano es libre para decidir cambiarla, pero el resto de la creación todos mantienen sus identidades. Nunca vemos a un árbol de naranja que se rebeló y ahora quiere ser de mango. El ser humano es el único que se le ocurre semejante
semejante fantasía mental por no obedecer a Akadosh Baruj Hu, porque tiene la facultad de crear igual que Dios a través del habla. Y también Dios nos hizo partícipes de que nosotros gobernáramos el mundo. Pero el ser humano se adueñó del mundo de Dios o se quiere adueñar del mundo de Dios haciendo su voluntad. Y por eso el mundo que tenemos a veces con tantas consecuencias difíciles, que Dios lo permite, porque el ser humano desea vivir de esa manera, no porque sea la voluntad de Dios. Ahora, este influjo divino está encubierto para evitar una revelación mayor, porque el mundo no podría tolerar a Dios si Dios se revela en toda su magnificencia, omnipresencia, omnipotencia. Por eso el Dios se oculta y solo a través de la creación, la cual es llamada Elohim, la creación, la materialidad, a través de ello podemos ver a Dios. Pero el ser humano ve finitamente y ve solo el árbol, las cosas, y piensa que detrás de ello no representa un principio metafórico que nos representa Hakadosh Baruj Hu, el creador, en todas las cosas. Dice el Tejilín 139:12, ni siquiera la oscuridad se esconde de ti, sino que la noche resplandece como el día. En el descenso de nivel tras nivel, evita que su habla permanezca en un estado de unidad absoluta con él, sino que es algo metafórico como el caracol cuya coraza es parte de él. A veces se habla en términos oscuros, materialistas, pero todo representa al creador del mundo. Por tanto, mis caminos son más, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, dice el profeta. Por tanto, mis caminos son más altos que tus caminos. El error que los filósofos mundanos cometen y que los lleva a creer que Dios creó el mundo para entonces abandonarlo, dejándolo a su cuenta, se debe a que asumen que los procesos creativos del creador son como los del hombre, por el hecho mismo de que la Torá habla en términos humanos, piensa que Dios es humano. Y entonces, como el hombre irresponsable que deja a su familia y se va botado, y deja a tus hijos botados y a la mujer y que mira a ver usted cómo hace, piensa que Dios es así. De ahí que el hombre tiende a escribir de Dios como Él es. Por eso muchos filósofos escriben y manifiestan sus creencias en la pobre y arruinada vida que tienen. Mírese todas las filosofías. Charles Darwin, que dice que Dios no existe, se dice de él que al final llamó a su asistente y le dijo, léeme la Biblia para encontrar paz en mi alma si es que tengo alma. Hablaban de sus arruinadas e infelices vidas y lo manifestaban en que Dios no existe. Dios no existe. Él nunca quiso que Dios existiera en su mente, en su mente. Así lo dice el profeta Isaías, lo que acabamos de leer, 55:8-9. De la veracidad de lo dicho, debería ser claro que la creación entera es en realidad nula y existente con respecto a la fuerza sustentadora de Jacob Verbo. Las palabras que fluyen de su boca, esto es, no quiere decir que la creación sea una ilusión, sino que la fuerza divina es su verdadera existencia y que la creación no tiene existencia independiente por cuenta propia. Por tanto, deberá tenerse presente que aun cuando, para ejemplificar, suponemos que Dios remueve sus 10 afirmaciones, esto es solo hipotético. Dios no tiene tal intención, por lo tanto, hizo el mundo para que existiese y para que nosotros existiésemos en él y lo disfrutáramos. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, dice Bereshit 1:1. La razón por la que todas las cosas y seres creados aparentan poseer una existencia independiente reside en que no podemos captar o ver con nuestros sentidos físicos el poder de Hakadosh Baruj Hu. Por eso creemos que el médico hizo una operación magnífica y creemos que es el médico. ¿Qué fue lo que vieron en sus ojos? Al médico operado. Vimos a la gente correr hacia las cosas. Nunca vimos a Dios metido ahí. No lo vimos, no significa que no estaba. Eso es como cuando yo le hago la pregunta a los que trabajan en una empresa.
el que recoge la basura en la empresa, que hace esto. ¿O han visto un partido de fútbol? ¿Por qué a lo último galardonan al técnico? ¿Acaso no vieron jugar el partido? Ah, pero fue el que dirigió el partido. Llama la empresa. Y esa empresa, llaman al presidente de la compañía. ¡Wow! ¿Qué ventas tan buenas? Él las vendió, ¿no? Pero toda la gente es un brazo extendido porque él le dio poder para hacerlo. Esa es la diferencia. Por analogía, un rayo de sol sería visto desde la Tierra. Desde la perspectiva del sol, la fuente del rayo, todo lo que se puede ver es que la luz llena el cielo. Desde la perspectiva del sol, el rayo no tiene existencia alguna, porque es la fuente. No es suficiente decir que Dios creó el mundo durante los 6 días de la creación, pues su actividad creativa es continua, un flujo infinito de fuerza de vida. Esta es la razón por la que está escrito en el tiempo presente. Él crea, y así lo dice, lo trae en los rezos que nosotros hacemos, Él crea la oscuridad y forma la luz. No dice Él creó y Él formará, Él formó. Dice Él crea y forma. ¿Por qué? Porque la creación de Dios va en un continuo mover. Así como vos y yo tenemos que ir en un continuo mover. Yo no puedo quedarme a mis 5 años con la mente de niño, hoy a los 30 años, o a los 25, o a los 45. Tengo que ir en ese mover, en ese zar, en ese mover, en ese musar, renovarme todos los días. Si una persona llega a los 50 años, 40 años, dice, yo no sé si Dios existe, amigo, te quedaste en la mentalidad de un año. Nunca te renovaste. Dicen los sabios, Él crea y forma, Él está renovando. La oscuridad es la materialidad y forma es la luz. ¿Cuál es la luz de nosotros? El entendimiento, el conocimiento. Cuando alguien tiene mucha oscuridad porque vive solo por la conciencia del cuerpo, ignorando su alma. Luz es conocimiento, es entendimiento, es comprensión de la vida. Si aún la persona vive en el mismo problema hace 10 años, hace 5 años, hace un año, no ha cambiado. Entonces, primero que todo, su oscuridad sigue siendo intacta, no se ha movido y por eso no ve cosas distintas. Albert Einstein dijo, ¿qué es locura? Es pretender ver cambios haciendo lo mismo. Eso es locura. Empecemos a tener conciencia de Hakadosh Baruj Hu. Cuando tenemos conciencia de él, aprendemos a ser agradecidos. Pero tengo que primero decidir aquí decidir. Hoy determino hacerlo. Y entonces va a nacer en mí ese sentimiento de agradecimiento y una emoción y mi conducta va a cambiar. Mi vida va a cambiar. Hakadosh Baruj Hu solo quiere que disfrutemos la vida, que disfrutemos todo lo que nos dio en este mundo. Disfrutemos la esposa, los hijos, la materialidad, la economía, los helados, todo, la intimidad, todo. Todo hay que disfrutarlo en el orden correcto, en las cosas correctas. Así como cuando cada uno de vosotros fue hijo, la ibas bien con tus padres porque ibas en el orden correcto. Ah, pero querías salirte de las reglas. Entonces, la cosa no iba tan bien. Así es con Hakadosh Baruj Hu. Las necesidades emocionales llevan a que la persona tenga oscuridad mental y que entonces empiece a justificar a través de su egoísmo creencias idolátricas. Solo fantasías para poder justificar su mala conducta. Dios no quiere eso. La gente no es mala. Las personas no son malas. Inclusive, vos que me estás escuchando en vivo y otros que van a escuchar este vídeo y lo van a escuchar después. Te digo a ti, jovencito, jovencita, Señor, si tú me estás escuchando, tal vez si la gente te ha rechazado mucho, no eres malo, ignorante. El ser humano no es malo, pero sí es ignorante. Cuando tenga luz en su mente, va a empezar a entender que la vida es más hermosa de lo que el deseo puede ofrecer. El deseo es solo una fantasía, es como un helado de chocolate. Así muy rico con todos los juguetes. Nos sentamos frente al helado y wow, qué helado, qué ricura, qué ricura. Sensaciones, y esa sensación de decir estoy feliz, estoy contento. Si alguien pasa y me pregunta cómo está, bien, bien, porque estoy a punto de comer un helado. Estoy feliz, esto sí pida. Me como el helado que tal vez durará 15, 20 minutos, depende del hambre que tenga la persona. Y después queda saciado, lleno, cansado. Pasa alguien y dice, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Se toma algo, causa repugnancia. Y después camina un poquito y vuelve el mismo vacío y la misma necesidad. Esa es la fantasía del ser. Y así con todas las cosas. Pero cuando aquí
entiendo que lo que hago está bien. Eso me hace sentir, ¿no? Feliz, porque la felicidad no es emocional. La felicidad es mental. Es una decisión racional, que también tomo como el amor y todas las cosas. Porque la mente representa la vida espiritual. El cuerpo, de aquí para abajo, representa el mundo material. Si la mente está sobre, mi alma está sobre mi cuerpo, entonces puedo vivir una vida espiritual. Y todo lo puedo disfrutar entendiendo que lo estoy haciendo. Yo le digo a los jovencitos, a las estudiantes, todo el mundo sabe que actúa no bien. Muestra de ello es que nadie le dice a papá y mamá, ya vengo, voy a pecar, voy a hacer cosas no correctas. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué el ladrón no dice, venga, voy a robar? Que sabe que está haciendo mal. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de Dios. Si tenemos conciencia de Dios, conciencia de papá, conciencia del Creador, entonces vamos a seguir las órdenes porque sé que me ama y porque sé que si voy en ese orden que Él me lleva, entonces me va a hacer bien a mí. Pues en vez de que cada las personas que están escuchando van a encontrar ese camino. Primero a sí mismos, encontrarse a sí mismos y tomarse de este principio, empezar a tener conciencia del Creador y empezar a disfrutar la vida que tal vez algunos no han disfrutado. Otros lo han hecho, que lo sigan fortaleciendo. Pues Hashem. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide. Buena semana para todos y gracias por haber venido a la clase y por estar escuchando la clase. Que estén muy bien a todos.